Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. ¿El cambiadiapositivas alguien lo tiene? No. No me aviento porque... Vale. Gracias, muy amable. Pues muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Les agradezco la invitación a Club Empresarial, a la gente de Pixel. Realmente es un honor poder compartir con gente que sé que tiene la experiencia y quiero felicitarlos antes de comenzar. Sé que muchos tienen una vida empresarial atareada y que el empresario hoy se dedique un poco, que corte su día para venir a escuchar un poco de lo que gente tenemos que decirle acerca de diferentes áreas es importantísimo. México tiene una crisis severa, no solamente en seguridad ni en estancamiento económico. México tiene una crisis de conocimiento, ¿sí? Y que ustedes tomen el tiempo para venir aquí es importantísimo. Entonces, para empezar les voy a platicar. Mi conferencia tiene cuatro momentos. Pero primero, mi primera pregunta es, ¿qué hacen ustedes cuando no saben algo? Muchos preguntan, ¿no? Otros se aguantan y dicen, no, mejor me callo para que no piensen que soy tonto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? Que dice, mejor que no digan que soy tonto y de rato llego a la casa y lo googleo o algo así. Otros, directamente en la mano tenemos todas las respuestas, ¿no? Googleamos. Y otros, ninguna de las anteriores, que es lo peor, ¿no? Y quizás es una de las prácticas que más hacen nuestros políticos, ¿no? Ninguna de las anteriores. Bueno, para hacer esta presentación les tengo que ser muy honesto. Yo googleé, porque mucha de la gente que está aquí tiene muchísima experiencia y preparar algo para un público como ustedes, pues tiene que requerir mucha preparación. Entonces me puse a googlear. Y se me hace que, dejen mover la presentación porque se me hace que trae un error, aguanten. Esta es una que di en Jalisco Emprende, entonces no crean, para ustedes preparé una diferente. Entonces, rewind. Esta presentación, al último les voy a dar un link para que la puedan descargar. La verdad, para que se vayan quitando las ideas de los académicos. Muchas veces los académicos piensan que el conocimiento lo tenemos en el cerebro, pero el conocimiento no es nada si no lo damos, ¿no? Entonces, les decía, empecé a preparar esto, pero primero quiero darles una clase de economía básica. Les digo, esta presentación tiene 4 momentos muy importantes. El primer momento es que ustedes comprendan cómo es la realidad del país. A partir de eso vamos a proponer soluciones. Después les voy a dar algunos tips y consejos y vamos a hacer el cierre de cómo podemos generar innovación desde nuestro punto de vista como directivo, como empresario o como simple estudiante, cómo desde a partir de ahorita podemos generar innovación. Entonces, les decía los 4 momentos y los 4 momentos son los generales de cómo está el país, las características, innovación, tips y consejos. Esto... En la clase de economía, esto es círculos viciosos y virtuosos que puede tener la economía de un país. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a cómo se estén dando estos círculos, se genera desarrollo, subdesarrollo o hiperdesarrollo. Entonces, por ejemplo, les explico rapidísimo, está el círculo económico, donde se genera hiperdesarrollo es cuando hay inversión, ahorro, crecimiento, beneficio. El círculo vicioso es cuando no hay ahorro, falta de inversión, no beneficio, estancamiento. ¿Qué significa esto? Ustedes tienen que ir sacando sus propias conclusiones. Yo vengo a mostrarles ciertos datos, ciertas teorías, y ustedes me van a decir a la mitad de esta conferencia qué piensan de cómo está México, ¿no? Esto es el círculo económico, el círculo político, cuando hay democracia, cuando no hay democracia, cuando hay falta de libertades, etcétera, la corrupción, cuando hay transparencia. Y en general, eso es lo que hace. Esta es la pregunta, ya esta es la presentación original. Entonces, ¿México estará en hiperdesarrollo o en subdesarrollo? ¿Ustedes qué creen? Subdesarrollo. Todos podemos decir lo mismo, pero vamos a ver, ¿cuáles serán los datos económicos de México? En México, ¿cómo estamos? Los datos económicos de México lo puse en Google tal cual y me salió esto. Yo cuando hablo de los datos económicos es como ir al chequeo ejecutivo que nos toca cada año. Ir y que me digan si traigo alto o bajo el colesterol, si tengo que bajarle a la carne roja, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Hice lo mismo con el país. ¿Cuáles son los signos vitales del país? No sé si sabían, pero somos 112 millones de mexicanos. Tenemos una población flotante de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, la mayoría. ¿Qué significa esto? Bueno, pues dato cultural, el país que más, después de la Ciudad de México, la ciudad que más consume tortillas de maíz es Los Ángeles, ¿no? Nomás para que vean cuál es la correlación. El PIB per cápita es $9,265. Esto es un dato que me costó muchísimo trabajo sacarlo. ¿Por qué?
Unos informes dicen que es de 11,000, otros dicen que es de 7,000. ¿Sí? Entonces lo que hice fue sacar un promedio y esto es lo que tiene México. Esto es bueno, es malo. Yo creo que todos sabemos, pero el PIB, les voy a decir la definición académica, es todo lo que produce un país dentro de sus fronteras en productos y servicios. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Mi primera referencia es de los países que están en la OCDE, que es un organismo donde México pertenece, que es la Organización de Países Desarrollados. El promedio de esos países es de $20,000, el PIB per cápita, lo que produce cada habitante de esos países. Entonces, primer dato, estamos a la mitad de glóbulos blancos. ¿Ok? No estamos generando lo suficiente. Segundo dato, hay 4,015,000 unidades económicas, dice el INEGI, y estas son empresas. De estas, el 97%, de acuerdo a la Secretaría de Economía, son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiere decir? Que son de 10 a 250 trabajadores. Estas empresas, aquí viene la parte importante, esas empresas generan el 52% del PIB. La correlación entre el número de empresas y micro, y pequeñas y medianas es igual o se mantiene muy similar en todos los países desarrollados. Por ejemplo, Japón tiene el 98%, Estados Unidos tiene alrededor del 95%. ¿Qué significa eso? La diferencia estriba ¿en qué? En que en esos países estas empresas generan alrededor del 70% del PIB. Segundo dato, los glóbulos blancos que tenemos están a la mitad y esos, la mitad están chafos. No sirven. ¿Ok? Y estos generan el 72% del empleo. ¿Qué empleo se puede generar o de qué calidad de empleo se puede generar si no hay suficiente generación de ingresos? Segundo dato que es muy importante, el nivel de escolaridad del país es de segundo secundaria. El 95% de las secundarias en México es técnica. Entonces, si los chavos no se gradúan de secundaria, ni siquiera con un grado técnico. Entonces no van a aspirar a un puesto que genere mayor ingreso. Hoy en la mañana hubo una noticia, por fin capturaron aquí a los que dejaron después de los Panamericanos 2 camionetas llenas de cadáveres. Y una de ellas, y esta historia la tengo que platicar porque me impactó en el noticiero de la mañana. Una de ellas era una chavita de 19 años que no fue admitida en la UDG en medicina ni en negocios internacionales y tomó la decisión de irse a que la entrenaran como de los malos, como para matar gente, como sicaria. Le entrenaron a usar armas largas, a matar gente, a desmembrar personas. Esas son las decisiones que tenemos en un país que no está generando las suficientes oportunidades. Tenemos 4 integrantes en familia promedio y lo peor de todo esto es que el desempleo está afectando a los jóvenes. Ahorita les voy a decir esto. ¿Es enfermedad o estadística esto? A mí tuve esa oportunidad de dar una plática para el Banco Mundial hace 2 semanas. Y algo muy importante que le dije y generó como que mucha aspereza a la gente que había. Me preguntaron que cómo veía el país y yo lo digo muy sincero. Yo veo a México como en un país en estado de coma. ¿Sí? ¿Qué significa? Sabemos que está vivo, porque hay unos índices macroeconómicos que nos dicen que está bien. Hay un problema mundial de crisis en Europa, Estados Unidos apenas está saliendo y México se ha mantenido, ¿no? Tenemos una moneda fuerte, está siendo competitiva con el dólar, pero es como el enfermo en estado de coma. Sabemos que está vivo porque hay una máquina que hace tit, tit, pero no se mueve. Tenemos 97% del cuerpo inmóvil, ¿sí? Que el 97% son las empresas. ¿Y por qué? ¿Cómo es la radiografía productiva de México? Esta slide me tocó verla del exsecretario de Economía, Sergio García de Alba, y se me hizo muy interesante cómo lo pone. El 97% de las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, están más o menos así. Tiene una contribución limitada al desarrollo económico regional, baja calidad en productos, escasa mercadotecnia, diseño obsoleto, bajo margen de utilidad, etc. ¿Esto qué provoca? Empresarios estresados, pero les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, Jalisco llegó a ser el líder productor y generador de zapato de dama entrefino del país. Era líder nacional en el zapato de dama entrefino. Ahorita están los zapateros que no saben qué hacer porque se abrieron las fronteras y China está con todo desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿cuál ha sido el actuar de estos empresarios? Me tocó trabajar mucho tiempo en la industria zapatera y lo que hacían muchos, no puedo decir que eran todos, pero muchos de ellos es que para desarrollar su siguiente temporada se iban a una de las tiendas a Los Ángeles, se iban a cualquier parte, por eso sí viajaban, y iban y compraban los modelos. Se traían a su empresa y ponían al diseñador, que era la persona que empezó con ellos cuando era taller, que no tenía una preparación, etcétera, etcétera. Y, oye, desarróllalo. Lo sacan al mercado y en el mercado la libertad de mercado es obvia.
Entonces vas a tener un zapato que es zapato Zara, de las tiendas Zara del grupo Inditex, y un zapato Zara con S. Entonces tienes los dos zapatos, el consumidor no es tonto, hace una comparación, un análisis de valor hasta la emotividad de la marca, ¿y qué pasa? Se va por el Zara del grupo Inditex, que tiene moda, diseño, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con este empresario? Pues sus zapatos se van a vender muy poco, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si se venden poco sus zapatos? La utilidad que genera, ¿en qué se la va a gastar? ¿En qué? Pues en sus cosas, ¿no? En la educación de sus hijos, en su día a día. ¿Le va a quedar dinero para poder gastar o hacer crecer su empresa? No, y por ende no la puede hacer crecer y por ende no puede generar fuentes de empleo y por ende el país está contracturado. Y así este ejemplo, tradúzcanlo a cualquier sector. Entonces, ¿qué es lo que seguimos? El diagnóstico es que el empresario está estresado porque realmente tenemos empresarios que viven al día. Los que deberían ser los verdaderos superhéroes de la economía, los empresarios, están viviendo al día, con un pie en el cuello. Entonces, el 97% del cuerpo no responde y ahora van las clases de matemáticas. 58 por 30 es igual a 1740. ¿Alguien sabe qué es esto? Este es y 58 por 30, por 3 por 30, igual a 5220. El presidente Felipe Calderón fue el presidente del empleo. Ha generado muchos empleos. La mayoría de los empleos entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces la gente puede ganar, cuando generas un empleo, puedes ganar esto un mes. 1,740 pesos o 5,220. Con una familia de 4 integrantes promedio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Necesitamos empleos? Sí, pero necesitamos empleos de calidad. Primera cosa, ¿ok? Entonces, sí han generado empleos, pero esos empleos no le dan a la gente las ganas de poder salir adelante, de decir, ¿sabes qué? Voy a aspirar a meter a mis hijos a un colegio privado, voy a aspirar a darme unas vacaciones. Entonces tienes una economía estancada. Me regreso un poquito. ¿Qué es esto? Ya vieron que no sé dónde dices, pero ¿qué es esto? Esto, mucha gente cuando lo presento me dicen, son unos ojitos. Y yo los felicito porque son muy optimistas. Esto es la única forma en que se ve bonito un 66, que es el lugar que ocupa México en el ranking de competitividad a nivel mundial. ¿Sí? ¿Y qué mide este ranking? Este ranking mide instituciones, infraestructura, macroeconomía, innovación, finanzas públicas, mercado, tecnología, mide todo esto. Entonces, ya, diagnóstico no andamos bien. Segunda cosa, clase de banderas. ¿Saben las banderas de estos países? La verdad yo tampoco, por eso las puse. Yo no sabía, yo pensaba que este era el signo de Maserati, pero no, es la bandera de Barbados. ¿Qué tienen todos estos países en común? Que todos están por encima de México en el índice de competitividad. Entonces ya Uruguay no nos gana solamente en el fútbol, sino también ya nos gana cómo están haciendo las cosas. Y eso es de preocuparse. Y a mí como académico y como empresario me preocupa muchísimo. ¿A quién le afecta esta crisis? Ahí les va para los que están chavos para que vean cómo ha crecido el país. Así en 1940, 1950, 60, 70, si se dan cuenta la televisión no afectó en nada, siguió creciendo la población. 90, 2000, 2005 y 2010. Si quitáramos el nombre de México ahí y como economista me preguntaran ¿quién es este país o qué le recomiendas a este país? Yo diría, no, este país es el mejor país del mundo. Él está en su momento histórico. Esto demográficamente y económicamente se llama bono demográfico. ¿Qué significa? Que cuando una base de la pirámide es muy ancha, en la parte de abajo, el país va a ser más productivo en toda su historia. No se va a volver a repetir esto. ¿Por qué? Porque hay muchísimos jóvenes y al menos esos jóvenes van a trabajar de 40 a 45 años. Entonces el país tiene que vivir totalmente todo lo que es el apogeo económico, cosa que está pasando, que no está pasando. Que el caso más sencillo, el que les puse de esta chavita, que su elección por no entrar a la universidad fue irse a trabajar con los Zetas, ¿no? Entonces, por eso hay problema con los ninis, por eso tenemos todo este problema, pero es un problema mundial, ¿no? Entonces, es claro que estamos cada vez en cambios más complejos, el mundo está interconectado, la dinámica del cambio nos está haciendo que desde el teléfono podamos ya enterarnos de lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, desde Twitter y Facebook se tiró al gobierno de Egipto, por ejemplo. Y eso, ¿cuánto tiempo pasó para enterarnos de lo de Chernobyl, de la explosión de la planta nuclear? Y ahorita en tiempo real podemos saber qué está pasando, qué no está pasando, quién está en crisis. Por ejemplo, todo el movimiento que está pasando ahorita en Rusia con la presidencia de Vladimir Putin está haciendo toda una rebelión a través de las redes. Por ejemplo, desde palabras tan sencillas como amigo,
No, por ejemplo, si mi papá y mi abuelo me decían que los amigos son como los dedos de la mano, ¿no? Que te van a sobrar dedos de la mano para contar a tus amigos. Y ahorita pregúntenle a uno de sus hijos o los que tienen Facebook cuántos amigos tienen. Y eso no significa que esté mal. Significa que toda la situación se ha relativizado muchísimo la vida. Ya no se necesitan canas, no se necesitan arrugas y no se necesita dinero para abrir un negocio y tener éxito. Los negocios que dominan hoy el mercado, tanto como Google, como Facebook, no existían hace 20 años. ¿Y dónde están los negocios que existían hace 20 años como Ford, como Chrysler? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, esto significa que estamos ante cambios totalmente que no los ha vivido la historia de la humanidad. Entonces, este remix de vínculos, culturas, ideas, ha llevado a generar un ecosistema totalmente diferente. La innovación se ha convertido en el ADN de nuestras empresas, debe ser el ADN de nuestras empresas. Entonces, pero primero tenemos que trabajar es cómo cambiamos todo esto y cómo cambiamos todo lo que está pasando cuando tenemos casos como este, por ejemplo, para muestra basta un botón. Estos son gente que se atrevió a desafiar el status quo de las cosas. Por ejemplo, el caso que más me gusta es, por ejemplo, la librería sin local, Amazon. ¿Quién se atrevió a pensar una librería sin local? Yo estoy acostumbrado a ir a una librería aquí en Guadalajara, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, y que no esté el libro, pero ir, ¿no? Nunca hay libros. Cuando llego aquí a Amazon, encuentro el libro que sea, y aparte me llega. Y el negocio de Amazon no es la venta de libros, es la logística. Se atrevió a desafiar el modelo. ¿Quién se atrevió a decir que el vender café iba a ser negocio? ¿Cuántas cafeterías hemos visto que abren y que cierran? ¿Starbucks? Sí, no es el mejor café. Tenemos que aceptarlo. No es el mejor. Hay mucho mejores café, mucho mejor calidad. Pero lo que tenemos que estar claros es que es el que mejor lo vende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando voy cada vez a Starbucks es una experiencia. Desde que te saludan con una sonrisa y no están con la jeta ahí, te saludan, te hablan por tu nombre, hasta te le ponen el vaso, es tu vaso, tiene tu nombre. Y aparte tú puedes preparar tu bebida. Oye, me gusta el café americano, pero la mitad de agua fría, tú puedes hacer lo que quieras. Nos pasaron la decisión a nosotros, pero ellos lo tienen todo en proceso. Otro ejemplo, Steve Jobs hizo que la tecnología fuera un accesorio de uso diario. Sí, ayer con la presentación del iPad tuvo la atención de todo el mundo. Todo el mundo estaba viendo qué iba a hacer. ¿Por qué? Porque nadie va a poder replicar lo que hizo Steve Jobs. Todo el mundo, todos los tecnócratas, todos los tecnológicos, todos dicen, la interfaz del aparato es lo que hace que sea padre. Entonces, si yo agarro un iPhone y lo veo, y agarro un Android, está padrísimo. Pero la única interfaz que no ha logrado conectar ninguna competencia de Apple es la interfaz emocional que genera el producto conmigo. Y eso no lo van a poder hacer. Y aunque el iPad que presentaron ayer solamente tiene innovaciones incrementales en visualización, van a vender más de 700 millones de iPads. Entonces, ahí está el primer dato. Vamos viendo. ¿Cómo ser creativo cuando la realidad es la siguiente? Les digo que hoy me amanecí muy choqueado por las noticias. Ya en las noticias todos los días encontramos esto. Encontramos este tipo de noticias, este tipo de información, entre uno que no sabe leer y otro que echa mentiras y otro que agarran y amanecen en un lado, que no sé si vieron las noticias de Ciudad Juárez, de todo lo que encontraron en el penal de Ciudad Juárez. ¿No? Tenía más armamento que la policía del estado. Entonces dices, no, esto nos baja el ánimo. ¿Cómo podemos manejar nosotros todo este cambio? Y pues yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién creen que hice para responder esta pregunta? Pues googleé. Y le pregunté directo, ya, porque a veces me pasa con los alumnos piensan que ponen Google y casi le ponen Google, tarea del profesor y va a aparecer. Entonces tuve mi momento de alumno, entonces le puse, entonces México, ¿qué necesita para seguir adelante? ¿Y qué creen que me contestó Google? Yo creo que es por la temporada que le van a hacer le van a hacer el homenaje, ¿no? Pero ¿quién podrá ayudarnos? Y sí, ¿quién podrá ayudarnos? Es un problema, porque por más, ahorita México está en un momento histórico. Tuve la oportunidad de platicar una vez con uno de los era como, trabajaba con Ricardo Salinas Pliego, y ellos estaban muy impactados por esto que está pasando en México. Lo peor que le puede pasar a una democracia es que cuando tengas que te gobierne la gente que no sabe. Y ahorita, por ejemplo, en las elecciones que vamos a tener está complicadísimo, ¿no? ¿Por qué vas a votar? Es complicado, no sabes. Entonces,
Ustedes van a decir, hasta ahorita a lo mejor dicen, oye, mira qué interesante, no ha dicho ninguna tontería, suena con sentido, pero yo les tengo una teoría. ¿Qué pasa si agarramos y le mandamos a Superman a los de los cárteles? A Spider-Man, a los policías corruptos, y para que vean que está tropicalizado, a Calimán, a los políticos, para los chavos Calimán es un héroe de antaño. A los políticos para que les controle la mente. Van a decir, Isaac, ya, ibas muy bien, pero ya estás divagando. ¿Cómo superhéroes? A ver, mijo, los superhéroes no existen. Bueno, vamos, síganme el rollo un rato. Superhéroes o empresarios, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces vamos a pensar un poco acerca de qué tipo de empresario, qué tipo de superhéroe necesitamos, qué características debe de tener. Debe ser innovador, ¿de acuerdo? Debe ser creativo. Líder. Trabajar en equipo. Los mexicanos tenemos un severo problema, no sabemos trabajar en equipo. Y lo que decía Héctor hace rato en su plática es eso, no sabemos trabajar en equipo. Los mexicanos somos muy buenos en 3 deportes, en el box y en el box, en diferentes categorías. Para de contar, ¿qué pasa? Los pones a jugar juntos y hasta los 17 años son buenos y ganan campeonatos. Pero fíjense qué pasa, no sabemos trabajar en equipo, sabemos trabajar en grupo y hacer como que todos estamos participando, pero no tenemos una mentalidad de equipo. ¿Qué otra cosa? No es tratado un escritorio. Muchísimos de los empresarios de hoy, y me ha tocado estar con ellos, piensan que su empresa se va a resolver estando sentado en el escritorio. Ahorita la política primera que deben tener los directivos y los empresarios es manos a la obra. No pueden esperarse a que, por ejemplo, yo le platicaba con los zapateros, no pueden esperarse a que llegue el gobierno y les diga, ok, vamos a hacerte caso y vamos a detener a China y vamos a poner el arancel de 4,000% millones de todo. No se va a poder eso, va en contra del comercio mundial. Entonces, tenemos que estar movidos, ser analíticos y observadores. Esto es importantísimo, porque comúnmente estamos tan en la operación que no nos damos un tiempo para poder analizar qué es lo que está pasando. Perseverantes, hacer las cosas de manera diferente. Y aquí va mi primer ejemplo de romper status quo. ¿Cuál es la materia más complicada para los alumnos de primaria, secundaria y algunos de universidad y preparatoria? Matemáticas. Matemáticas, yo estaba súper traumado en la prepa con matemáticas, pero me di cuenta cuando llegué a la universidad que no era malo en matemáticas, había tenido pésimos profesores. Y este ejemplo que les voy a poner es de Khan Academy. El Khan Academy es una institución de un chavo que se atrevió a retar los modelos de negocio tradicionales. Las matemáticas, México está reprobado en matemáticas. No sé si sabían, en la prueba que hicieron, México está reprobado. ¿Qué pasa cuando un país no sabe matemáticas? Está destinado a que se lo hagan, perdón por la palabra, güey. Porque si no sabes sacar divisiones, multiplicaciones, siempre te van a hacer tonto. Entonces, nosotros que estamos aquí tenemos la oportunidad de haber estudiado matemáticas y a lo mejor no nos gustaron, pero la gente, el 80% de la población no tiene una base buena en matemáticas. Y vean cómo se rompen los paradigmas. I think that I frankly started in the education space while I was in school, because you'd sit in class and you'd watch your friends or yourself be either lost or bored. You feel sorry for the teacher that he or she has to give this lecture to the blank faces, and you kind of start thinking even then there's got to be a better way to do this. Fast forward to 2004, I somehow had ended up in the financial industry. I was working as an analyst at a hedge fund, but I started tutoring my cousins. We would do it over speakerphone. They were in New Orleans, I was in Boston. So they just heard my voice, and we used Yahoo Doodle as a shared tablet. Not too different than if we're sitting at the kitchen table over a notebook. I didn't edit them at all. I did them in real time, but I made them public. And it turns out that that's what people, it seems like, are hungry for. For anyone who doesn't know what Khan Academy is, it's most known for this collection of videos. ¿Qué hizo? Se atrevió a retar enseñar matemáticas de manera en línea. Recibió $80 millones por parte del Instituto Bill y Melinda Gates para que este modelo lo llevara a todo el mundo. Así de sencillo. Esto es gente que son agentes de cambio. Agarran un problema y deciden cambiarlo de manera diferente. Por ejemplo, siempre me dicen, oye, ¿y los negocios? ¿Cómo abro mi negocio? A mí me llegan muchísima gente, muchos chavos, señores, familias. Me dicen, oye, queremos abrir un negocio. ¿Qué negocio debemos abrir? Yo siempre les contesto con esto. Uno que resuelva problemas. Cualquier negocio, por más tonto que nos parezca, resuelve un problema. Para muestra basta un botón. Versa el dicho que el perro es el mejor amigo del hombre. Y vaya que en este restaurante se lo tomaron muy en serio, pues la comida que se sirve es para ellos. Así es, por increíble que parezca, este peculiar restaurante se encuentra en el corazón de la Roma. Se trata de Bow Wow Deli. Acompáñenme a conocerlo. Con 2 años de antigüedad, este lugar ubicado en Avenida Medellín, esquina con Sinaloa, se ha convertido en una referencia para aquellas personas que disfrutan de salir a correr con su mascota canina y de paso...
un restaurante, cafetería para perros. Yo cuando lo vi dije, no puede ser. Pero fíjense cómo resolvió un problema. El mundo, ahorita, los chavos entre 25 y 35 años deciden casarse. Se casan y deciden no tener hijos. Y entonces comúnmente son hombres y mujeres profesionales exitosas y deciden, no vamos a tener hijos y vamos a dedicarnos a los placeres hedonistas, a viajar, a gastar. ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar con estas parejas jóvenes? La mascota la tratan como si fuera hijo. Esos son los DINKs, los famosos DINKs, los double income, no kids, gente de doble ingreso que no tiene niños. Y esto se lo digo, esta plática se la doy a muchos chavos y les digo a los chavos que están aquí, pregúntenle a sus papás qué están haciendo ahorita si no los hubieran tenido ustedes. Y ahí van a encontrar la respuesta de que es un DINK. Sí, alguien que está viajando, etcétera, etcétera. Entonces, Bob Wow Deli dijo, pues yo voy a atender ese mercado que está dispuesto a pagar un sobreprecio, porque no creo que va a ser barato, para que vengan y hagan sus fiestas de animalitos y puedas hacer el cumpleaños de mi perrito y que invite a otros perritos y todo eso. Entonces, está interesante. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que empresarios que vean oportunidades donde los demás no ven nada, que vean retos donde los demás ven barreras. Ese es el tipo de características que necesitamos en un empresario o en un superhéroe mexicano. Claro, ¿no? Entonces no necesitamos superhéroes, no necesitamos a Superman, no necesitamos a Spider ni a Calimán, necesitamos empresarios innovadores. Pero tenemos que partir de la base de qué es un empresario innovador, o qué es una persona innovadora, qué es un agente de cambio. Todo lo que se necesita es tomar una sola idea que resuelve un problema imposible. Y vamos a ver cómo Clayton Christensen, que es uno de los gurús en innovación, dice que para crear una innovación disruptiva no es necesario hacer un producto que cambie la forma de consumir, sino hacer un producto que nadie puede alcanzar, que lo alcancen todos, y vamos a ver ejemplos un poquito más adelante. Y la palabra es innovación. Innovación no era cuando en los 80s era calidad total, o no es un término así. Vamos a ver. Well-informed people know it is impossible to transmit the voice over wires. The thing would be of no practical value. Editor, Boston Post, 1865. The boy is a hopeless composer. Beethoven's music teacher. Television? People will soon get tired of staring at a plywood box every night. Darrell F. Zanuck, 20th Century Fox, 1946. Guitar groups are on the way out. Dick Rowe, President, Decca Records, 1962. It's amazing, isn't it? Heavier than air flying machines are impossible. Lord Kelvin, 1895. So many opinions, so few ideas. When the Paris exhibition closes, electric light will close with it, and no more will be heard of it. Erasmus Wilson, Oxford University, 1878. History is littered with the questionable insights of the narrow-minded, the nearsighted, the small thinkers. Elvis Presley is a kid with greasy hair, dirty songs, and no future. Talent Scout, 1956. And where are they now? I think there is a world market for about 5 computers. Thomas J. Watson, Chairman, IBM, 1943. Successful individuals have consistently been those who focus not on how things can't be done, but on how they can be done. It took me 7 colossal failures before my store caught on. R.H. Macy. Individuals who dared to dream, who saw the future not as a problem, but as an opportunity. Albert Einstein was expelled from technical school. Take your leave of those who would say, you'll fail. Babe Ruth set a major league record of 1,330 strikeouts. And when everyone else is giving you their reasons why something isn't going to work. I have a dream, have a dream, have a dream. Think big. Es importantísimo esto. ¿Qué pasaría si los Beatles hubieran creído en lo que les dijeron, o Elvis Presley,
O el caso, a mí el ejemplo que más me gusta es el de Baby Ruth. Baby Ruth se conoce por sus éxitos, por ser el jonronero, tenía un estilo inigualable, el tipo pesaba no sé cuántos kilos, pero le pegaba todo y volaba todo. Pero tiene no solamente el récord de home runs, tiene ¿cuál récord? El strikes. Entonces esa es la primera moraleja de esta plática, es siempre hay que estar intentando. Entonces, ¿qué es innovación? Vamos a entrar ya con las manos en el tema de hoy. Innovación lo define, siempre el diccionario nos sale con estas tonterías, ¿no? Pones innovación, acción de crear, de innovar, ya. Pero en la Real Academia Española es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Así es literal lo que es la innovación. Esta es la innovación antes. Así conocimos la computadora de Apple, la primera computadora que rompió el mercado. Antes de que corrieran Steve Jobs de su propia compañía, esta era la compañía que hizo que Apple fuera la gran compañía. Esta es innovación ahora. Esta ya no es de Apple. Esto era la innovación antes, la primera tablet. Esta es innovación ahora. Esta es la innovación ahora. Ahí le había puesto ahora también porque así siguen las gasolineras. Y esto es lo que están pensando, que es la innovación. Son los carros eléctricos de Tesla. Tesla es la única marca que, fíjense, muchas veces pensamos que los carros eléctricos tienen que ser muy baratos, etcétera, etcétera, pero Tesla, que el dueño de Tesla es el que desarrolló PayPal, entonces cuando vendió PayPal, imagínense toda la lana que ganó, ¿no? Entonces, este señor lo que hizo, vamos a desarrollar autos eléctricos, y desarrolló el auto eléctrico de lujo, y así es como concibe que sea el carro y las electrileras, yo creo que se va a llamar así, no estoy inventando el nombre, pero bueno. La innovación antes, la innovación ahora. La innovación antes, todavía lo seguimos viendo esto, la innovación ahora. Esto ya no solamente, todo el cine 4DX que trae Cinépolis, que te mueven todo el rollo, esto se sustituye con esto, donde no solamente veas, sino también huelas, donde también tengas toda la sensación. Entonces, estamos en un mundo que está cambiando radicalmente. Ahí va un ejemplo. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. México, aquí está el problema y aquí está el reto para ustedes. México no necesita muchos de estos, necesita millones de estas personas. No necesita poquitos. A mí me preguntan si sería bueno o qué veo que si hubiera un Steve Jobs mexicano, o un Sergey Brin, o un Larry Page de Google mexicano. Yo digo, estaría padrísimo. La neta sería súper motivador para los jóvenes ver ser así. Pero necesitamos empresarios que cambien el componente social, necesitamos innovadores sociales, necesitamos gente que desde sus empresas, desde sus nuevas empresas, traten de arreglar un problema y, como decíamos en unos slides hace rato, intenten resolver un problema imposible. Él es un innovador. ¿Saben quién es primero? Este es de los chocolates. Sí. ¿Cómo le decían a este? Loco, pero era el que tenía, el emperador que tenía todo, la mayoría de Europa y la mayoría de América eran suyos. Alguien que se atrevió, un descubridor. Este es Jeff Bezos, es un innovador, el dueño de Amazon. ¿Él? ¿Quién es? Steve Jobs. ¿Él? Son innovadores todos ellos. Ellos se atrevieron a hacer una cosa y hacerla perfecta. Hace una semana, no, como un mes, vino la gente de Apple y decían, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos todos los productos sabidos y por ahí. Nosotros solamente somos muy buenos en 4 cosas que hacemos. Y por ejemplo, el caso de Lionel Messi, que ayer se surtió 5 goles, es muy bueno haciendo lo que hace. Y es una suma de es un innovador. Porque se ha atrevido a romper el status quo de los jugadores de fútbol. Primero, tenía problemas de crecimiento. Sí, estaba tildado de ser enano, no le quisieron pagar el tratamiento en Argentina. Hubo alguien que creó, que tuvo la fe en él, ¿y qué hizo? Lo convirtió en esto. ¿Ustedes creen que se va a querer ir del Barcelona? Barcelona le cambió la vida. Y es lo que deben hacer hoy por hoy las empresas. Ustedes como líderes empresariales deben tomar eso en cuenta.
Y al final les voy a dar algunos tips para poder hacer que su empresa realmente sea innovadora, simplemente cambiando su lenguaje. 50 razones para no cambiar. Siempre tenemos eso. Oye, es que yo llevo haciendo las cosas. Este mensaje va para los papás que tienen empresa y que sus hijos quieren meterse a la empresa y que llegan con innovaciones y lo primero que dicen es, no, está chavo. No, está chavo. Después, vete a la universidad, después vemos. Ya, las cosas cambiaron, señores. Las cosas cambiaron. Hoy tenemos un chavo que domina el mercado de 27 años que hizo Facebook, que cambió, como les dije, hasta la palabra amigo. Los chavos tienen en la palma de la mano la información de todas las enciclopedias británicas que nosotros pudimos haber visto en una biblioteca. Entonces, hay muchísimas razones. Es que ahorita estamos bien, es que estamos en crisis. Tienen que superar esto. El problema de México, ¿cuál es? ¿Cómo conocen a México en el deporte mundial? El ya merito. Y así es, y ya merito. Y oye, que otra vez ganó este partido. Ay, pues bueno, pues hay que aguantarnos. Y otra vez esto, no nos atrevemos a tomar los problemas. Somos muy cómodos, y este es el ejemplo perfecto. Estamos muy cómodos en ser espectadores de nuestra vida. Y decir, mira qué padre está pasando todo, en lugar de ser actores de nuestra vida. Entonces, hay muchísimas cosas que inhiben el desarrollo, pero la innovación se inhibe desde uno mismo. La innovación significa la creación de cambios en lugar de reaccionar solo a ellos. Ahorita es un mundo muy competido. Los invito, vayan al Sam, vayan a Costco y vean las televisiones. Todas las televisiones son iguales. ¿Cómo haces diferenciación? Todas las televisiones ofrecen fidelidad, alta definición, que estén más delgaditas. Todos ofrecen lo mismo. ¿Cómo vas a competir? ¿En precio? Como decía Michael Porter. Michael Porter decía que podías tú ser diferente de 3 formas. ¿En precio? ¿En qué más? ¿Haciendo un producto de nicho o haciendo algo totalmente diferente? Ahorita ni las 3 son necesarias. Las 3 las tienes que poner, no puedes escoger. Ya no puedes competir en costo, ¿ok? Vean, otro ejemplo de cómo los productos todos son iguales. ¿Cómo compites con eso? No sé si en un libro de Clayton Christensen sale que hicieron un estudio de cuál era la decisión de compra para comprar una camioneta tipo Suburban en Estados Unidos. ¿Saben qué era lo que decía el consumidor? La decisión de compra por el número de portavasos que tenía. ¿Alguien lo escuchó? Mientras yo estoy metido en desarrollar el motor, él se preocupaba, eran tan similares los productos que tomaban así la decisión. Imagínense la frustración de los diseñadores, ingenieros, por el número de portavasos. Aquí, esto pasa cuando no escuchas a tu consumidor. La innovación no solo significa, sí se puede, ¿no? La innovación no solo significa hacer lo que nadie hace, sino también lo que nadie más se atreve. Aquí ya el país no necesita de que, sí me animo. No. Necesitamos hacer las cosas. Oye, que el mercado va a decidir si es bueno o malo tu producto. Tú no puedes suicidar tus ideas. Primera frase, las leo textual. La capacidad para generar ideas innovadoras no es simplemente una función de la mente, sino también una función de los comportamientos. Si podemos cambiar nuestros comportamientos, podemos mejorar nuestro impacto creativo. Lo más difícil que hay que cambiar, y lo decía también Héctor, los comportamientos. Hay que generar hábitos, hay que cambiar. ¿Cómo rompes el status quo de las personas? Poniéndoles algo diferente, innovando. Significa el cambio de comportamiento. Hoy por hoy, el consumidor es el que decide, el que te compra. No, ahorita se trata de crear consumidores. No se trata de mantener, tienes que crear más y quizás estar mano a mano con él. Por ejemplo, esto es un mapa de cómo un consumidor se mueve. Desde la motivación hasta que te vaya a recomendar. ¿Alguien lo tiene mapeado? ¿Alguien tiene mapeado sus Consumer Insights? ¿Qué es lo que piensa emocionalmente su consumidor acerca de su producto o su servicio? Eso es innovación. Innovación es preguntar, observar, analizar, experimentar. Eso es la innovación. Innovación no es de repente, yo no creo que el iPhone haya sido una epifanía de Steve Jobs, así como se le parecía a José el Soñador, un ángel le decía qué hacer o qué iba a pasar. Yo no creo que se haya aparecido un ángel de Steve Jobs y junta un iPod, un teléfono y ponlos. No creo. Honestamente no creo. Entonces es la continua acción. Pero nosotros ahora estamos manejando todo bajo la estrategia. Ahora los administradores mexicanos y los directivos somos estrategas, pero estrategas de escritorio. Cuando todas las estrategias deben tener una comprobación en el mercado. Y les va este ejemplo.
KLM Surprise. Y se los explico yo porque es muy largo el video. KLM dijo, y lo acabo de leer yo en un libro, ¿cuál es el tiempo más estresante de una persona que va a viajar al extranjero? La espera. Acaba al que espera. Siempre estás así y ves en las salas de espera ves a la gente caminando de un lado para otro, no sabe qué hacer, etcétera, etcétera. KLM dijo, ¿cómo podemos hacer que este momento sea mucho más atractivo? Las redes sociales. Entonces empezaba a analizar su lista de pasajeros, los buscaba en Twitter o en Facebook y decía, no, pues el ejemplo que viene es de una chavita que iba a Roma a correr un maratón o algo así. Imagínense que va llegando de su vuelo de Nueva York a Ámsterdam y la reciben con un reloj pulsera de Nike para que mida sus calorías, cuánto caminó y todo eso. ¿Cuánto le costó esto a KLM? ¿$100? Nada más. ¿Y cuánto creen que haya significado para la chavita que estaba haciendo eso? Todo. ¿Y les costó mucho? No, nada más meterse a Facebook y buscar. Así es la innovación de sencilla. La innovación no es disruptiva, no es, ay, tengo que hacer un producto que cambie el mercado. Si lo hacen, qué padre. Pero la innovación es cambiar el status quo de las cosas. Este es uno de los ejemplos, y es una innovación, esta sí es disruptiva. Como Clayton Christensen dice, cuando logras que algo que es muy caro y que muy poca gente tiene acceso y esto se convierte en algo para todo el mundo, esto es una innovación disruptiva. Y esto es una prueba de SIDA personal, que se empezó a distribuir en toda África para que la gente pudiera saber y no hubiera más brotes de SIDA en toda África, que es una de las principales causas de muerte del país. Oye, ¿se atrevieron a retar el status quo de un laboratorio, de todo eso, para darle certidumbre a las personas? ¿Creen que esto sea negocio? Lo venden en $1 o $2. ¿Pero cuántos venden? Todos. ¿Ok? La innovación, otro consejo, la innovación es muy importante como para dejarla en manos de los diseñadores. ¿Ok? Porque no es porque le esté tirando a los diseñadores, es porque la innovación se ha creado ecosistemas muy complejos. Vean, el producto central es el iPod. Y vean a cuántos factores impacta, desde iTunes, desde la tienda, desde otros productos que son hermanos de desde los cargadores, de los distribuidores de la señal, de las disqueras, ya son multi-impacto todos los productos. Si no pensamos en nuestro producto o nuestro servicio con múltiples impactos, estamos en el hoyo y escarbando. Entonces, no es un trabajo de diseñadores, no es un trabajo solamente de mercadotecnia, es un trabajo de toda la compañía. Debido a que el propósito del negocio es crear cliente, la empresa tiene dos y solo dos funciones básicas, la de marketing y la de innovación. Lo platicaba hace rato con una persona, decía, el marketing es la nueva contabilidad de las empresas, porque ahorita te miden por market share, por participación del mercado. Y la innovación es la nueva estrategia de las empresas, porque si no estás innovando, estás quedándote atrás en el mercado. Entonces, eso de que sí, hay que tener mucho cuidado en las finanzas y saber que nuestro producto está bien costeado y todo eso, pero eso ya es básico. Eso ya es de kinder. Si quieres estar realmente en el movimiento, tienes que estar muy bien sustentado en marketing y innovación. Y aquí es un ejemplo de cómo tú puedes desarrollar diferentes tipos de innovaciones, desde una innovación que solamente te dé sostenimiento en el mercado, que fue lo que hizo ayer iPad. iPad, con la innovación que hizo, fue una innovación de este tipo. ¿Ok? Fue una innovación que solamente fue una innovación incremental. Después, esta es una innovación que rompe el mercado, que fue lo que pasó cuando se lanzó el primer iPad rompió el mercado, creó una tercera categoría de productos. No eran celulares y no eran computadoras laptop. Entonces creó una tercera categoría. Y la disruptiva es lo que hizo el iPhone, por ejemplo. ¿Sí? Que movió, fíjense eso lo venía pensando en la mañana. ¿Qué hizo que todo mundo tuviera un teléfono inteligente en sus manos? ¿Qué poder es un celular? Ahorita encuentras hasta gente que va en la primaria, a jóvenes que se dedican ya a las ventas. Todo el mundo tiene por lo menos un BlackBerry. Eso es una herramienta que está muy poco usado en el mercado. Tienes el acceso para comunicar muchísimas cosas y no lo hemos usado. Ya cada vez encuentras menos teléfonos de esos que son como de cereal, ¿no? De los que ya no encuentras. Ya hasta la señora que apoya en la limpieza trae su BlackBerry. ¿Por qué? Porque y no es que esté mal, fíjense, no es que esté mal, es que es como la tecnología nos ha alcanzado a todos. Y el éxito de una tecnología es cuando se democratiza.
Pero en México no hemos logrado que esa democratización tecnológica nos dé un mejor estilo, nos dé aspiración a un mejor estilo de vida. Ahora van los primeros mitos de la innovación. Son 10, si saben contar son 10. Nomás para, si me preguntan, ¿y qué tienen que ver los ejotes en todo esto? Son 10. Una gran parte de la innovación se trata de vender, no solo de inventar. Eso es el primer mito. No tienes que inventar cosas, tienes que saber también cómo vender. Tú puedes tener, aquí tenemos un ejemplo claro en México. ¿Cuánta gente conocen que tiene sus fábricas, sus procesos de producción y que hace un producto padrísimo? Unos zapatos, una bolsa. ¿Cuánta gente conocen? Muchísima. ¿Y por qué están jodidos? ¿Por qué no les va bien? Porque no saben vender. Innovación es vender. Una innovación que no genera valor económico no es innovación, es una jalada de pelos. Así de sencillo. Una innovación que no genera... Oye, es que es bien creativo, la creatividad no genera lana. Ahí les va, es la primera, la creatividad no genera lana. Lo que genera lana es que esa creatividad se convierte en innovación y esa innovación se convierte tenga un valor económico o social. ¿Ok? La innovación necesita lluvia de ideas y la lluvia de ideas necesita reglas. Todo el mundo piensa, vamos a hacer un ejercicio de innovación. Júntate a todos, al de merca, al de producción y nos sentamos y vamos a dar ideas locas. Pero lo hacen y al final quedan en lo mismo. ¿Por qué? Porque también la innovación no es un hecho, una epifanía, como les decía, la innovación es un proceso. Y es un proceso como el ejercicio, es un proceso que cuesta trabajo, es un proceso que tienes que aclimatarte, que cuando juntas a tu personal, mandos medios con directivos, que el mando medio y el directivo estén en el mismo nivel y que tengan la capacidad de retar lo establecido bajo unas normas. Entonces, para cuidar todo eso, hay ciertos métodos. Yo aquí les puse una metodología que es la de IDEO. IDEO es una de las compañías que se dedican a hacer innovación. Sus negocios es hacer innovación. A ellos van los productos de, por ejemplo, ellos crearon el mango del cepillo de dientes que fuera como esponjosito. Ellos lo hicieron. ¿Alguna vez se preguntaron a quién se le ocurrió eso? Yo hasta que supe. Y ellos se dedican a mejorar productos, a generar disrupciones. ¿Ok? La tercera, la creatividad no es la innovación. La innovación se basa en los activos creativos. Esto es muy importante. Esto se los dije ya. Ser creativo no es suficiente. Los activos creativos es cómo lograste que esa creatividad o esa persona creativa te lograra hacer tangible esa creatividad. ¿Sí? Creatividad que no se tangibiliza se crea en un sueño. El número 4. No hay camino o solución clara. Muchos queremos, y a lo mejor es porque estamos muy mecanizados a la operación, pensamos, a ver, paso 1, lluvia de ideas. Paso 2, seleccionar la mejor idea. Paso 3, oye, ¿por qué no salió nada y nos fue mal? No, espérate, no es una receta de cocina. ¿Sí? La innovación tiene que tener un proceso de análisis y validación con el mercado. La innovación se produce en la intersección de los planos desconectados y sin relación de pensamiento. Porque en el siguiente tema les voy a tocar este punto en específico. La innovación es como el esgrima, tienes que aprender a luchar como un caballero. ¿Sí? El esgrima no trata de matar gente, trata de hacer toques. Y es un deporte muy bonito. Eso es la innovación. La innovación no se trata de agarrar pues si baja el producto, si baja el precio, yo bajo el precio. Aquí tenemos el síndrome del mercado de abastos. Yo tengo la teoría de que vas en el mercado de abastos y la arpilla de naranja te sale más caro al principio que al final. Porque, ¿cuánto vale la arpilla? 60. ¿Vas al que sigue? 55, 40. ¿Y quién perdió ahí? ¿Quién está perdiendo utilidad? El que la vende. Porque hacen que su diferenciación sea a través del precio. Y eso es un suicidio. Cuando tú sacrificas tu utilidad para generar innovación, porque piensas que innovar en precio es diferente, yo no veo que los iPad y los iPhones sean baratos. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer que una arpilla de naranjas genere innovación? Eso puede ser otro taller, pero ese no vamos a alcanzar a hacer. La innovación requiere de algunas personas malhumoradas. Son básicos. Es básico el típico negativo que eso no funciona. Es básico, es necesario para la innovación. También cuando hay puro gente creativa, también sacan cada cosa mejor. Es básico tener una persona que diga, no se puede. Pero una. ¿Ok? Sí, porque la parte más fácil es esa, ¿no? Chote ese, yo escojo el malhumorado y el que no puede. No. La innovación requiere su propio lenguaje, ¿sí? El dibujar, por ejemplo, yo cuando doy cursos y me toca hacerle cursos de diseño del pensamiento y los pongo a dibujar, se frustran. Porque dicen, no, espérate, yo no sé dibujar. No, yo no estoy pidiendo que seas Picasso, que seas Botticelli. No estoy pidiendo que dibujes lo que sea.
Tiene tu propio lenguaje, tus propios signos. Debes romper esquemas, eso sí es cierto. Prototipar mucho, equivocarse seguido y pronto. ¿Sí? El dinero nunca debe ser primero. ¿Sí? Eso es bien importante. Oye, pero va en contra de lo que me dices. No, el dinero va a venir si tu innovación está bien validada en el mercado. Pero uno piensa que innova y lo saca en el mercado. Ahí está, no pasó nada. Y nomás oyes grillos, cric, cric. No pasa nada. No, la innovación necesita una implementación. Y vamos a ver qué tan innovadores andan. ¿Cuántos cuadros hay aquí, por favor? ¿Cuántos? 17. ¿Seguros? Les voy a dejar más tiempo. Hay gente que ha llegado a contar hasta 32 cuadros. Pero ahí va. Primer consejo. Si quieren innovar, tienen que ver más allá de lo que es evidente. Muchísima gente me dice, no, pues 16. Y los que me contestan 16 no voy a tirar carrilla ni nada, pero son los ingenieros. Luego me contestan 16. Y para los que, mira, son 16 a la simple vista, está el cuadro grande, aquí se hace otro, aquí se hace otro, aquí se hace otro, aquí se hace otro, aquí en medio otro grande, otro, y así se pueden llevar. Primer consejo, la creatividad es la base de la innovación, pero para ser creativo necesitas ver más allá de lo tradicional, romper esquemas y paradigmas. ¿Cómo conviertes esto en un 6? ¿Ok? Esto es importantísimo. El 98% de las personas que les pongo este proyecto, ya lo he puesto en Estados Unidos, lo puse en Moscú hace 2 semanas, lo puse y todos me contestan, pártelo, dóblalo, todo mundo me da respuesta dentro del problema. La resolución de problemas viene fuera del problema, no puedes resolver un problema dentro del problema. Eso es la innovación, eso es pensar fuera de la caja. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts. 3 is a crowd and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Sencillo. Es uno de los videos que más me ha impresionado de cómo se hace un movimiento innovador. Este foro, el Club Empresarial, es eso. El chiste es que saliendo de aquí hagamos. Eso es importante. Siempre debe haber líderes. Y si uno se va, que en su comunidad, en su empresa, en su entorno, quiere hacer un movimiento así, con uno que baila, lo ves y dices, ¿qué le pasa a este brother? Va a estar súper dopado. ¿Qué le pasa? ¿Le picó algo? Y después otro, y después otro. Eso es el ejemplo de la innovación en su máxima expresión. Eso es un movimiento. Entonces,
Pero otra vez innovación, Isaac, seguro que... ¿Pero qué es innovación? Ok. ¿Qué es la innovación? La innovación es una función de ideas a valor. Consiste en encontrar ideas dentro y fuera de la empresa que puedan ser de valor tanto dentro como fuera de la empresa. Por tanto, se trata de una transformación de la creatividad en soluciones que aporten beneficios a todas las partes implicadas. Ok, innovación es la función de transformar la creatividad en valor, ¿ok? Entonces, si no estamos en un proceso de innovación y no tenemos personas creativas, tenemos que generar un proceso dentro de nuestras empresas que nos ayude a hacer esto. Yo les voy a dar algunos tips, pero ¿qué es innovar? Realmente, ¿cómo cambias hábitos? Es que yo estoy, por ejemplo, ustedes que tienen empleados dicen, no, es que la gente está acostumbrada, voy a hacer un juicio de valor muy fuerte, es que yo tengo personal muy mediocre. Y la verdad, pues por más que yo soy el líder y que los trato de incentivar, me siguen llegando tarde, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambio un hábito? O sea, les pongo botes de basura y no la tiran, les pongo cosas para que estén trabajando mucho más innovadoramente y no le hacen caso. ¿Cómo puedo hacerlo? Los hábitos es una de las cuestiones, los hábitos y los malos hábitos es lo más difícil que puede quitar o quitar de una persona. ¿Por qué? Porque son cosas que se hacen rutinariamente, que se vuelven todo una metodología de hacerlo. O sea, si tú ves un bote de basura en un parque, vas a ver el bote de basura en el parque y como que la gente piensa que está el bote de basura y el bote de basura es todo lo que está alrededor también, ¿no? Porque está la basura ahí tirada, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos romper a través de innovación? ¿Cómo podemos romper el status quo de las cosas? Simplemente es hacer grandes cambios. Tratar de cambiar el hábito de la persona con nuestros procesos o servicios o productos es importantísimo. Y para muestra basta un botón. A lo mejor este video ya los vieron algunos, pero hay muchos que sé que no lo han visto. Cambiar los hábitos. No fue una innovación disruptiva, es poner cosas donde la gente no se le espera. Hacer que suban las escaleras sin ser eléctricas es complicadísimo. Complicadísimo, ¿por qué? Porque por la flojera. Hacer ejercicio es una necesidad que tiene México, ¿no? Tenemos el segundo país más obeso a nivel mundial y el primer país más obeso en niños. Entonces, no necesitamos acciones así, que rompan el status quo de la gente, ¿ok? El ejemplo del bote de basura, por ejemplo.
Eso es innovación. En unos 5 años me han llegado unos 5 proyectos de ingenieros mecatrónicos diciéndome cómo hacer mejor un bote de basura. Que solar, que comprima la basura, etcétera, etcétera. Le digo, y siempre es mi misma pregunta. El problema no es el bote. El problema es el hábito que tenemos hacia el bote y la basura. Entonces, cuando uno quiere hacer una innovación, es un cambio de comportamiento que debemos de buscar en el mercado. ¿Ok? Ahí va. Ahora sí ya vienen los tips para que ustedes apliquen en sus empresas. Les voy a dar 5 claves para incentivar la innovación. La primera es asociar. ¿Asociar? ¿Qué significa asociar? Asociación es la conexión de preguntas aparentemente sin relación o problemas o ideas de diferentes campos. Por ejemplo, imagínate a alguien de una empresa, ¿cómo haría tu competencia lo que tú haces? ¿Sí? Hay que tener ideas inconexas. La creatividad no sé si acaban de ver el nuevo estuche para iPhone. Ahorita, ¿cuál es el problema con los teléfonos inteligentes? Hay un alto grado de robo, ¿ok? Que te asalten para robarte el teléfono. Salió un estuche que tiene simplemente aquí un spray de pimienta. Entonces ya no solamente te protege el teléfono, sino también te protege a ti. Y ¿quién iba a juntar un teléfono con un spray? Pimienta. Nadie. Y es una innovación incremental. Rompió lo que estamos acostumbrados a verlos separados, lo juntó. ¿Quién juntó el tiempo con comer? Domino's Pizza. ¿Qué tiene que ver el tiempo con comer? Pues quiero comer rápido. ¿Quién se atrevió a decir una librería sin local? ¿O quién se atrevió a decir vender café de manera diferente? ¿O quién se atrevió a decir ordenar la información de internet? Siempre hay que asociar, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo diseñaría Lady Gaga un postre de chocolate? Sabor a carne, ¿va? O algo así, ¿ok? Siempre, atrévense a pensar diferente, a retar su intelecto. Muchas veces el proceso de creatividad e innovación viene en los suicidios creativos, que dices, este día se me hizo súper padre, pero nadie la ha hecho, ¿por qué no? Es ser mala. No puede ser. Y el único las ideas, la mitad, una persona es muy creativa. Dice Tony Buzan, que es el que creó los mapas mentales, que la persona cuando más creativa es cuando es niño. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para un niño esto sería una nave espacial que lanza rayos, ¿no? Y para mí es un cambio de diapositivas que a veces me equivoco en el botón. ¿Sí? Entonces, cuando uno es muy creativo, el proceso de asociar cosas es muy importante. Muy importante que tú digas, a ver, ¿cómo esto lo haría otra persona? Y a veces nosotros decimos, no, pues es que si no lo ha hecho nadie, pues a lo mejor es mala idea. La mortandad más alta de las ideas creativas nunca se platican. Nunca salen a la luz. Nunca, no nos atrevemos a decirlo. Para eso es importante asociar. Y después viene otro tip que es importante tomar. Preguntar. Hacer preguntas para comprender cómo son realmente las cosas. Hoy en día, por qué son así y cómo pueden ser cambiadas o alteradas. Hoy por hoy, no nos podemos quedar con ninguna duda. Si ustedes me dicen que no pueden saber algo, están helados paleta. Ya son muy siglo XIX, ni siquiera XX. Ahorita en la palma de la mano tiene una respuesta a cualquier duda. Si queremos saber cuál es el clima ahorita en Abu Dhabi, lo podemos ver con solamente 2 clics. Entonces, es importantísimo que preguntemos. Así empecé la plática. Cuando tenemos una duda, a veces nos da pena preguntar. ¿Por qué van a decir que estoy bien güey? ¿Van a decir que soy tonto? ¿Van a decir que naco? Ahí va otra vez el suicidio creativo, ¿ok? La tarea importante y difícil no es encontrar la respuesta correcta, es encontrar la pregunta correcta. Siempre lo complicado es la pregunta correcta. Les decía el ejemplo del bote de basura. Estamos diseñando con una visión de producto y no con una visión de mercado. Pues si yo diseño un bote de basura que comprime, que es solar y que es súper eficiente, pero nadie lo va a usar porque la gente va a seguir tirando la basura alrededor. Entonces tenemos que encontrar la pregunta, ¿realmente qué es lo que motiva al consumidor? Las lluvias de ideas, por ejemplo, es un ejercicio que pueden hacer en sus empresas. Lluvia de ideas de las preguntas sobre el problema. Crea una lista de 50 preguntas y elige las mejores para seguir analizando y sigues analizando. Otro ejercicio que yo hago con mis alumnos, por ejemplo, es las preguntas. Siempre tener qué, por qué, cuándo, quién, dónde, cómo. Siempre preguntar. Por ejemplo, si hacen una lluvia de ideas dentro de su empresa y les dan una lista de soluciones, agarren y que pongan del 1 al 5 las mejores soluciones cada uno y quiten las primeras 3. Y que trabajen con las peores soluciones que generaron. Realmente la creatividad y la innovación viene en las cosas que menos se le imagina a uno. Y es un proceso que dices, oye, pero si me estás quitando mis mejores ideas, seguramente tus mejores ideas ya se le ocurrieron a alguien. Vamos a encontrar la innovación
en las ideas que a nadie se le ocurre o que menos importancia tienen para ti. Observar. Esto es algo que con todo lo que tenemos el día a día, ya no analizamos cómo es un proceso de observar. Pero hagan el ejercicio. La próxima vez que vayan a tomar un café a Starbucks, a Punta del Cielo, observen el proceso. Observen cómo es la atención. Realmente, lo que vemos de la barra para nosotros es una experiencia. Lo que ellos tienen de la barra para adentro es un proceso. Y es la mejor manera en que tú puedes asegurarte que tu cliente va a tener una buena experiencia, tener un proceso bien medido. Y decir, por ejemplo, me llegan alumnos, oye, pues yo quiero poner una taquería. La mayoría de la gente les diría, ¿cómo una taquería? Mejor rétalos y les pone una taquería, pero el Starbucks de las taquerías. ¿Quién se ha atrevido a hacer eso? El Starbucks de las taquerías. ¿Será negocio? No sé, pregúntenle a Taco Bell. ¿Ok? Observa con cuidado, tienen que detenerse, tienen que tener momentos de creatividad, el tráfico, por ejemplo. La vida del ser humano, y aquí en Guadalajara, la vida del tapatío ha cambiado radicalmente. Antes, en un trayecto que yo hacía de su casa al trabajo, duraba 15 minutos, ahorita dura 45 minutos. Para mucha gente es una pérdida de tiempo estar parado en la Avenida Aviación más de 1 hora o 40 minutos. Pónganse a ver cómo han cambiado los hábitos de las personas en los carros. ¿Cuánta gente no necesita un kit? Las mujeres, sobre todo, para pintarse o para ir desayunando en las mañanas. Hay productos, no está satisfecho. El mercado del desarrollo y diseño automotriz no ha diseñado un carro para la gente que pasa mucho tiempo dentro de su vehículo. Y por eso los taxistas van innovando, ¿no? Y ponen ya su peluchito y ya hacen como si fuera su habitación. Por eso, porque uno busca la personalización de sus espacios. Y el alacrán, de todo. Siempre hay que ver eso. Por ejemplo, vean, y de la observación viene la inspiración. Tienen que observar, es donde van a salir las ideas diferentes. Observar ese gran juego de nuestra empresa. Dedíquense un día a la semana a ir a una plaza, a ver cómo compra la gente, a hacer un estudio. Esto ya tiene un nombre muy fresa y se llama etnografía. La etnografía es la ciencia que se encarga de estudiar los comportamientos de las personas en procesos diferentes. Entonces, tú vete a una plaza, las mujeres van a estar fascinadas con esto. Vayan a ver cómo compran. ¿Cómo compra la gente? ¿Cuál es la decisión? Al final te das cuenta que en una plaza como Andares quizás el negocio realmente es vender nieves. Porque te das cuenta que la gente nunca lleva una bolsa de compra, salvo cuando hay ventas nocturnas y 12 meses sin intereses. ¿Sí? Ok. Elige una empresa que admires y respetes y trate de hacer como, si yo fuera esa empresa, ¿qué haría? Por ejemplo, ¿cómo generaría, si yo vendo carros, cómo puedo vender carros como Apple? ¿Cómo puedo sentir la misma conexión emocional? ¿Cómo puedo generar en mi producto, sea lo que sea, manzanas, naranjas o algo tecnológico, cómo puedo provocar una experiencia, esa conexión emocional? Está probado a través del neuromarketing que la gente toma decisiones de un producto en 5 segundos. No se esfuercen mucho en que esté acomodado acá y que les dé de izquierda a derecha. La gente va con un proceso emocional ya tomado. Entonces hay que buscar cómo es ese proceso. Experimentar. Si tú no estás fallando una y otra vez, es señal de que no estás siendo muy innovador. Tienen que tener pruebas, tienen que hacer pruebas. No hay empresas de laboratorio que digas, vamos a meter en la computadora estos algoritmos y vamos a ver qué va a pasar. A ver si no hay simuladores. La vida no es una simulación. Tienes que salir al mercado e irle a preguntar a tu consumidor. Ahorita tenemos la facilidad, ya por ejemplo, los focus group, las investigaciones de mercados ya están arcaicas, porque ya está comprobado que la gente se sesga. Al momento que tú le aplicas a una persona un cuestionario, ya está cerrada y te dices, ay no, le voy a contestar que sí a todo. O los metes en un focus group y los encierras y ya sabes que la gente va a estar ahí, está por un propósito. Y está comprobado que la gente modifica cómo reacciona. Y esto lo hicieron con marcas de cigarros. Martin Lindstrom, que es un experto en neuromarketing, le enseñó fotos a fumadores de cómo era el pulmón, cómo estaba por dentro. Y la gente decía, oye, ¿vas a fumar? ¿Vas a dejar de fumar? Sí, no voy a dejar de fumar. Después de ver estas fotos, a ver, fírmale que vas a dejar de fumar. Órale. Después les hicieron un escaneo cerebral y le ponían fotos de cigarros. Y la emoción y los químicos que generaba el cerebro son iguales, cuando vea cigarros, son iguales a los que de una monja o un sacerdote cuando ve una imagen religiosa. ¿Ustedes creen que esa persona va a cambiar su consumo? No lo va a cambiar, hasta que de plano se lo prohíban o sea realmente fuerza de espíritu. Pero hasta ahí no. Experimentar.
constantemente visitar nuevos lugares, probar cosas nuevas, buscar nueva información. Deben hacer lo mismo que hacen, pero con sentido. El ir a comer a un restaurante, ver cómo atienden. Tienen que tener unas ganas de observar cosas, de ver cómo se hacen las cosas. Y después eso que ven, intentarlo en su empresa. No he fracasado, decía Thomas Alva Edison, no he fracasado, sino he encontrado 10,000 maneras de ver cómo las cosas no funcionan. Hoy por hoy, empresas como Procter & Gamble, IBM, premian a los trabajadores que se equivocan. El equivocarse ya debe ser una recompensa, porque si te equivocas porque intentaste poner un producto en un mercado o algo así, es señal de que estás buscando una solución. El 60% de los CEOs a nivel mundial, de acuerdo a la entrevista que hace IBM cada año, dicen que la creatividad y su capacidad de soportar el fracaso es los principales atributos que buscan en todos los directivos que van a contratar. Eso salió a nivel mundial. En México, ¿qué creen que salió? Operación. Que sepa operar bien. Ya ni innovación, eso era los últimos atributos. Operación. Si estás operando, significa que sigues siendo lo mismo y que solamente vamos a seguir siendo maquiladores de algo que nos dicen. Entonces, por eso, su reto como empresarios es cambiar eso. Experimentar nuevas cosas, por ejemplo, tomen clases de algo diferente, despierten el lado del cerebro que es para la creatividad. Por ejemplo, tomen clases de cocina, de pintura. El cerebro está dominado por el lado derecho. Lo tenemos, está esclavizado por el lado derecho. El lado derecho es el que se encarga de lógica, matemática y todo eso. Denle tiempo para generar, vean, pues, si les gusta ver tele, vean series, lean libros, vean cosas que no estén acostumbrados. Ahí vendrán nuevas soluciones. Tienen que empezar, la creatividad y la innovación es como el ejercicio. Al principio tú vas al gimnasio y no te puedes mover al día siguiente. La creatividad y la innovación es igual, te vas a terminar con dolor de cabeza, pero es una actividad que tienes que retomar. Vincular. Todas las ideas vienen de mentes no conformistas. Esas preguntas son el principio de la sabiduría convencional. La vinculación es salir a conocer gente diferente, darte la oportunidad de platicar. Siempre no sé si yo suelo platicar mucho con toda la gente a donde voy. Desde si voy a que me pongan gasolina, hasta si compro un café, etcétera, etcétera. No tiene ni idea lo que aprende uno cuando se atreve a ver, porque muchas de las soluciones que andamos buscando están ahí, pero no nos atrevemos a hacer vinculaciones. Las personas que piensan fuera de la caja a menudo deben de hablar con gente que juega en una caja diferente. Entonces, por ejemplo, yo les pongo aquí el ejemplo o les doy este tip, planea un desayuno con gente que no conozcas, o con gente que dices, mira, tengo un amigo que se dedicó a la política y voy a ir a ver qué dice él. Y después otro que es artista y que le gusta hablar. Aprendan, tienen que abrir su scope de opciones. México, los empresarios no necesitan una visión de Zoom. Hay países que ya tienen una visión de Zoom y están súper concentrados en desarrollar tecnología. Nosotros necesitamos una visión panorámica. Necesitamos tener en cuenta todas las opciones para después irnos al Zoom. Pero queremos vivir en el Zoom, y en un Zoom que ni siquiera es el nuestro, en el que nos imponen, está muy complicado. Por ejemplo, yo les pongo alguien que opine que Lady Gaga, ¿quién es Lady Gaga? La neta, una cantante muy famosa, pero ¿todos conocen a Lady Gaga? ¿Saben quién es? ¿Saben quién es André Rieu? No todos. Eso es peligroso, ¿eh? André Rieu es un músico clásico y que conozcan Lady Gaga me preocupa, no, es cierto. Ok. Los innovadores tienen el deseo activo de cambiar el status quo y regularmente toman riesgos inteligentes para que esto ocurra. ¿Quién se atreve a manejar este avión? ¿Sí? ¿Sin nada? Está cañón, ¿no? Las principales causas de fallos de los nuevos emprendimientos, el 52%, según un estudio que se hizo en España, es debido al modelo de negocios. El modelo de negocios es la última herramienta que les quiero enseñar. El modelo de negocios te dice cómo vas a hacer dinero y qué factores son los que debes de cuidar. El modelo de negocios ya no es un plan de negocio. El plan de negocio es muy importante y te da un panorama abierto de todo. El modelo de negocios te dice qué es lo que debes de cuidar de tu negocio. Y esto es un modelo de negocios. En la presentación que les voy a dejar viene explicado cada uno. Aquí se los quise poner solamente para que sepan qué es un modelo de negocios, qué es lo que contiene. Contiene la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Cómo quieres que te perciba tu consumidor? ¿Qué quieres que se lleve tu consumidor? Por eso está reflejada con un regalo. ¿Qué es lo que tú le das al consumidor?
La relación con el cliente, ¿cómo se lo lleva? Por ejemplo, en la relación con el cliente vienen todo lo que son los programas de lealtad, programas de puntos. La logística es cómo haces que llegue y a qué segmentos quieres llegar. Entonces, este modelo, si ustedes logran, después de revisar la presentación, hacer el modelo de negocios de su compañía, están empezando a innovar. Porque se van a dar cuenta que no tienen contemplado muchas cosas. Tienen contemplado quizás la parte de cómo hacer lana, pero no cómo mantenerla a través de nuevos nichos de mercado, cómo hacerla llegar de manera diferente al cliente. O quién es tu socio clave, por ejemplo. Entonces, esta es una de las herramientas. ¿Qué hace este modelo de negocio cuando ustedes lo tienen? Hace que respondas estas preguntas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué les vas a dar? ¿Y a quién se lo vas a dar? Y más importante, ¿cómo vas a hacer lana? ¿Ok? Eso es importantísimo. Entonces, lo que cambia es, por ejemplo, aquí está el modelo de negocios de Google para que vean cómo hay ejemplos. Búsqueda gratuita es la oferta de valor, no te cuesta, hacen dinero y que la gente que quiere publicitarse en eso pueda publicitarse y vean cómo lleva toda la relación con el cliente, con los usuarios, pago por clic, los Freakonomics, que es gratis, pero hay un modelo de negocio con toda la publicidad que hay alrededor. Bueno, ahí se los dejo, porque yo todavía no me animaba a manejarlo, pero el modelo de negocios te da los controles de tu compañía. Y ya sabes que si quieres generar más consumidores, debes de trabajar en un programa de relación con el cliente. ¿Pero a través de qué? Ahí viene la parte de costos, a través de proveedores o socios clave, a través de socios estratégicos. Entonces, lo que te va a dar esto es un mapa de cómo puedes accionar y controlar tu empresa. Y para que vean, los 5 principios que rigen la innovación en eBay, según Meg Whitman, que se la llevó HP, ella fue la directora de eBay y creadora de eBay. La innovación es un modo de pensar, nos esforzamos de asegurarnos de que cada uno de los integrantes de la compañía esté centrado en la innovación. eBay se me hace increíble, es un tianguis virtual. Tú estás acostumbrado al tianguis y regatearle a la marchantita y todo el rollo. Es igual, pero a través de una computadora. Se atrevieron a retar el modelo de negocios. La innovación está en el ADN de la compañía, construimos productos con innovación de adentro hacia afuera. La canibalización no nos asusta, muchas veces decimos, no es que voy a canibalizar mi producto estrella. No, prefieres por lo que hace Oxxo. ¿Alguien se ha preguntado, y al ratito lo vamos a ver con una entrevista que vamos a hacer con Don Ovidio del Bosque? Oxxo, hay Oxxos enfrente de Oxxos. Es lógico, uno como estratega de negocios diría, es que tontos, pero sí prefiero tener ahí y duplicar mi utilidad a que se la lleve Seven. ¿Ok? Canibalizar es una opción, siempre y cuando la tengas bien consciente. Algunas de las personas están dotados de ser innovadores disruptivos. Nosotros los llamamos tigres bebé. Hacemos un punto para criarlos y darles el espacio para tener éxito. Deben detectar ese talento dentro de sus empresas y cuidarlo. Comúnmente a los innovadores nos quieren correr. Y dicen, no, este güey me va a traer más broncas nos quieren correr. Ahorita esos son los agentes de cambio que les van a ayudar a llevar su empresa a un estado ideal, de un estado actual. Consejos para innovadores, ahora sí, para que los hagan con su gente. En lugar de decir, suena como una idea interesante, pero no encaja en el presupuesto de este año, mi consejo es, tengo un presupuesto destinado a iniciativas de los empleados, preparo un análisis de costos y vamos a ver si podemos hacer que funcione. Importantísimo, no tienen que bloquear las innovaciones, porque al bloquear las innovaciones están bloqueando el crecimiento y desarrollo de su empresa. Deben de generar un camino para que estas innovaciones se den. Segundo, este proyecto no encaja en nuestra lista de prioridades actuales. Háblame de cómo este proyecto va a mejorar nuestra experiencia hacia el cliente. Siempre tienen que tener los canales, ustedes como líderes de sus empresas tienen que tener los canales abiertos para innovaciones, incentivar la innovación. Procter & Gamble agarró y desapareció su división de innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque hizo innovación abierta. Hoy por hoy cualquier empleado de Procter & Gamble puede desarrollar y proponer una innovación. Qué arriesgado, ¿no? De repente decir, toma, uno lo vería como estrategia, qué arriesgado. Pero democratizas la innovación, que eso es una de las principales cosas de las empresas exitosas, que todos tengan bien claro qué camino seguir cuando tienen una idea. Google lo hace. Del 100% que yo dedico a trabajar en Google, si soy directivo de primer nivel, el 70% lo tengo que dedicar a los proyectos de mi división, 20% a un proyecto con un compañero o un proyecto propio y otro 10% en un proyecto de otra división. El 80-90% de los proyectos que salen de esas iniciativas individuales, ¿quién creen que es el cliente? Google. Entonces ellos tienen en la compañía su propio círculo virtuoso de innovación, sus propios empleados, Google Maps, todo lo que tienen con los ads, todos los productos que hacen, son productos que sus empleados tienen. ¿Qué mejor? ¿Y el empleado creen que está contento? Contentísimo.
Entonces, fíjense cómo se reta esto. Si no y no funcionó, explícame cómo tu idea o plan es diferente. La alta dirección nunca apoyará este proyecto. Siempre alguien tiene la culpa. A ustedes, como son los jefes, no, ustedes tienen la culpa. Pero pueden decir, dame la oportunidad de hacer una cita con el licenciado tal. Y va y preséntase. Muchas veces nosotros, si somos mandos medios, nosotros limitamos el desarrollo de las ideas. Recuerden que dentro de una organización, el activo más importante humano, el capital humano, son los mandos medios. Porque son las personas que deben tener la capacidad de entender lo que tú dices como director y bajarlo a los operativos. Entonces, invierten en el mando medio. Hagan que los mandos medios sean los innovadores los que son los embajadores de la innovación. Si logran eso, van a lograr tener equilibrio en sus dos áreas. Y para que vean que hasta en Harry Potter hay consejos, no son tus habilidades las que definen lo que eres, sino tus decisiones. Y esto traducido a los empresarios, no es el producto o el servicio que ofreces lo que te hace diferente, sino las decisiones que tomas sobre ese producto o servicio. Aquí me gusta poner muchísimo el ejemplo de los jugadores de fútbol de la Sub-17 en México, ¿no? Y en específico la generación de Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Esos eran los mejores, decían que eran la selección o la generación que iba a cambiar el deporte, en específico fútbol, en México. Giovanni era comparado con Pelé, Carlos Vela con Van Nistelrooy, era lo mejor. Es cierto, tenían las mejores habilidades, tenían un toque de balón excelso, se habían desarrollado en los mejores clubes del mundo, por ejemplo Carlos Vela en Chivas, que estoy totalmente de acuerdo que es el mejor. Lo dije hasta el final para que no me geraran toda la cosa. Y vean dónde están ahorita. ¿Siguen siendo buenos? Yo creo que sí, pero sus decisiones lo tienen sentados en la banca. El dedicarse aquí a la fiesta, así pasa con las empresas. Puedes tener el mejor producto y el mejor servicio, pero tus decisiones como líder, si es de detener la innovación, de detener la creatividad, vas a estar sentado en la banca. Y el último, para que vean que la innovación no es algo de hoy. En El Príncipe de Maquiavelo hacen su primera mención de la innovación, y lo leo textual. No hay materia más delicada ni peligrosa de conducir, ni más incierta de lograr que liderar el cambio. El que innova tendrá como enemigos a todos aquellos que están cómodos con el orden establecido y solo un tibio soporte de aquellos que podrían estar mejor. Tibio por el temor a adversarios que tienen el poder de su lado y por la incredulidad humana que nunca aceptará nada nuevo hasta verlo demostrado por los hechos. Esto es lo que nos maneja al 80% de los empresarios mexicanos. El miedo al cambio, el miedo a romper lo establecido. Les he demostrado de muchísimas maneras aquí cómo hay gente que sí puede hacerlo. Por ejemplo, uno de los que más me gusta es el Café Punta del Cielo, que es de un empresario mexicano, de un chavo que está generando muchísimo dinero y está rompiendo el paradigma de los negocios. En un proceso de que yo vendo un producto, desde que se cosecha hasta que lo doy al consumidor final, ¿quién es el que siempre acaba fregado? El que cosechó, el que sembró, acaba siempre fregado. El Punta del Cielo, del café que tú compras en el café de Providencia, o en el aeropuerto, un porcentaje de ese que tú pagaste, esos 25 pesos, 30 pesos que pagaste, va directamente al productor. ¿Sí? Y eso está rompiendo el paradigma de que no pueden ganar todos en la cadena de suministro. No se necesita innovar disruptivamente. Puedes agarrar tu negocio e innovar en diferentes partes de él. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.